Es posible que las historias de la Biblia tengan raíces más antiguas de lo que alguna vez imaginamos, que los relatos de la creación, el diluvio e incluso la moralidad que rige el mundo judeocristiano estén inspirados en textos de una civilización que existió miles de años antes. Hoy vamos a explorar las raíces sumerias de la Biblia, una conexión que ha dejado a los historiadores y arqueólogos asombrados. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una tierra de misterios y secretos, a la antigua Sumeria. Imaginen por un momento una vasta extensión de tierra, un lugar rodeado de ríos caudalosos que traen vida y fertilidad, pero también caos e inundaciones. Este lugar está situado en lo que hoy conocemos como Irak, entre los famosos ríos Tigris y Éufrates. Es una región de suelos ricos y un clima duro que exigió a sus habitantes el ingenio y la habilidad para sobrevivir y prosperar. Estamos hablando de Mesopotamia, una región que muchos llaman la cuna de la civilización. En este fértil pero desafiante territorio, hace más de 6.000 años, floreció una cultura que sería pionera en aspectos que hoy damos por sentados. Esta civilización fue llamada Sumeria. Los sumerios fueron los primeros en construir ciudades, en inventar la escritura y en crear algunos de los relatos míticos más antiguos de la humanidad. Desde sus ciudades amuralladas hasta sus templos monumentales y sus épicas historias de dioses y héroes, la civilización sumeria sentó las bases de lo que luego influiría en las culturas y religiones que surgieron mucho después, incluyendo las creencias que dieron forma a la Biblia. La historia de los sumerios comienza en las pequeñas aldeas que construyeron a lo largo de los ríos. Estas comunidades dependían del agua para cultivar sus campos, pero también sufrían las inundaciones que de vez en cuando arrasaban con todo a su paso. Aún así, los sumerios no se rindieron. Poco a poco, desarrollaron canales de riego y sistemas que les permitieron controlar el flujo del agua. Gracias a esta proeza de ingeniería, lograron asegurar cosechas abundantes y así empezaron a construir las primeras ciudades de las que tenemos registro en la historia. Una de las ciudades más antiguas y conocidas fue Uruk, una urbe impresionante para su época. Uruk no solo tenía muros y casas, también tenía grandes templos y plazas donde la gente se reunía para adorar a sus dioses. En esos tiempos, la religión no era solo una cuestión de creencias personales, sino que estaba entretejida en todos los aspectos de la vida diaria. Los dioses eran considerados los protectores de la ciudad, y cada ciudad sumeria tenía sus propias deidades a las que honraban con templos y ceremonias. Pero lo que realmente ha sorprendido a los historiadores y arqueólogos modernos es cómo los sumerios desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. A medida que sus ciudades crecían y las relaciones comerciales se expandían, los sumerios comenzaron a necesitar una forma de registrar transacciones y eventos importantes. Así fue como nació la escritura cuneiforme. Utilizando tablillas de arcilla blanda y un estilo hecho con cañas, los escribas sumerios creaban símbolos en forma de cuña que representaban palabras e ideas. Gracias a estas tablillas de arcilla, hoy podemos leer sus historias, sus leyes y hasta sus oraciones. Uno de los textos más fascinantes de los sumerios es el poema épico de Gilgamesh, la historia de un rey semilegendario que busca la inmortalidad y se enfrenta a grandes desafíos en su viaje. En esta epopeya se encuentran temas que resuenan con historias que aparecerán más tarde en la Biblia. Por ejemplo, uno de los episodios más asombrosos del poema es el relato de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Un hombre piadoso construye una gran embarcación para salvarse a sí mismo, a su familia y a todos los animales. ¿Les suena familiar? Esta historia tiene una sorprendente similitud con la historia de Noé y su arca en la Biblia, pero la versión sumeria es
en realidad, varios siglos más antigua. Los sumerios también crearon mitos sobre la creación del hombre, que resultan intrigantes si pensamos en la historia de la creación en la Biblia. Según la tradición sumeria, los dioses decidieron crear a los humanos para que trabajaran la tierra y les ofrecieran culto. Esta visión de los humanos como servidores de los dioses es algo que aparece de forma similar en muchos textos religiosos posteriores. Además, los sumerios también tenían ideas sobre la vida después de la muerte, el juicio de las almas y el más allá, temas que, de una manera u otra, resuenan en los textos sagrados de muchas culturas. Pero los sumerios no solo dejaron su huella en mitos y creencias, también establecieron conceptos de justicia y ley que influyeron en civilizaciones posteriores. Ellos crearon algunos de los primeros códigos legales escritos que establecían reglas sobre la vida en comunidad, el comercio y la propiedad. Es impresionante pensar que hace más de 4000 años ya existían leyes para resolver conflictos y mantener el orden en la sociedad. Con el tiempo, la civilización sumeria fue absorbida por otros pueblos y culturas, pero sus historias, sus creencias y sus avances tecnológicos dejaron una marca indeleble. Los babilonios, los asirios y otros pueblos que vinieron después tomaron mucho de lo que los sumerios habían creado y lo adaptaron a sus propias culturas. De alguna manera, los sumerios siguen vivos en las historias y valores que heredaron otras civilizaciones. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las historias más antiguas de la humanidad? Muchos de los relatos que conocemos hoy, especialmente los de la Biblia, parecen haber sido escritos hace millas de años y, sin embargo, algunos de estos relatos podrían ser incluso más antiguos de lo que pensamos. Para encontrar sus orígenes, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una tierra de mitos y misterios, la antigua Sumeria, una de las primeras civilizaciones del mundo. Los sumerios vivieron en lo que hoy conocemos como Mesopotamia y fueron grandes narradores de historias. Ellos escribieron sobre dioses, héroes y criaturas fantásticas en tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta nuestros días. Lo curioso es que algunos de estos antiguos mitos sumerios se parecen sorprendentemente a las historias que encontramos en la Biblia. De hecho, hay al menos 3 relatos de la mitología sumeria que tienen similitudes impresionantes con los relatos bíblicos: la creación del mundo, el diluvio universal y la construcción de una gran torre. Vamos a ver cada uno de ellos. El mito de la creación del mundo. Para los sumerios, la creación del mundo fue una hazaña de los dioses. En sus relatos, el dios Enki, una deidad importante para ellos, tuvo un papel central en la formación de los humanos. La historia cuenta que los dioses, cansados de trabajar sin descanso para mantener la tierra, decidieron crear a los humanos para que hicieran el trabajo por ellos. Así, crearon a los primeros hombres y mujeres que fueron puestos en la tierra para cultivar, construir y servir a sus dioses. ¿Te suena familiar? En la Biblia, en el libro del Génesis, también leemos cómo Dios crea al hombre y a la mujer para poblar la tierra, cuidarla y vivir en armonía con la naturaleza. Aunque hay diferencias, la idea de un creador o creadores que dan forma a la humanidad para poblar y cuidar el mundo es bastante similar. Mientras que en la Biblia, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en Sumeria los humanos fueron creados para cumplir una función específica. Pero en ambos casos, la historia de la creación plantea una pregunta similar: ¿por qué existimos y cuál es nuestro propósito en la Tierra? El diluvio universal. Ahora bien, quizás una de las historias más sorprendentes que los sumerios dejaron en sus tablillas es el relato de un gran diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, se cuenta cómo los dioses decidieron enviar un diluvio para destruir a la humanidad.
ya que los hombres habían comenzado a actuar de manera que desagradaba a los dioses. Sin embargo, uno de los dioses, Enki, decidió anunciar a un hombre justo llamado Utnapishtim. Enki le dijo a Utnapishtim que construiría un barco para salvarse junto con su familia y animales de todas las especies. ¿Te suena como la historia de Noé? Es increíble pensar que este relato sobre un diluvio devastador y un hombre justo que construye un arca para salvar la vida aparece en los textos sumerios mucho antes de que la Biblia fuera escrita. Aunque en la Biblia es Dios quien ordena a Noé construir el arca para salvarse de la inundación, el tema principal es el mismo: un diluvio enviado para limpiar el mundo, un hombre que sigue instrucciones divinas y construye un gran barco para salvar a la humanidad y a los animales. La Torre de Babel. Finalmente hay otra historia fascinante que también podría tener sus raíces en la mitología sumeria. En la Biblia, el relato de la Torre de Babel nos cuenta cómo la humanidad, que en ese entonces hablaba un solo idioma, decidió construir una torre tan alta que llegaría hasta el cielo. Sin embargo, Dios, al ver esta construcción, se molesta y decide confundir los idiomas de las personas, haciendo imposible que se entiendan entre sí y obligándolos a dispersarse por toda la tierra. Pues bien, en Sumeria existían enormes estructuras llamadas sigurats, torres escalonadas que servían como templos. Los sigurats eran centros de adoración y se construían en honor a los dioses. Los sumerios creían que estos templos eran una forma de acercarse a los cielos y conectarse con sus deidades. La idea de una torre que conecta la tierra con el cielo era muy común en Sumeria, y algunos historiadores creen que estos sigurats pudieron haber inspirado el relato de la Torre de Babel. Después de todo, estas estructuras eran lo más cercana que existía a una torre hacia el cielo en la antigüedad. Entonces, ¿qué significa que encontramos estos relatos tan similares entre la Biblia y los textos sumerios? Algunos estudiosos creen que estas historias antiguas pudieron haber sido transmitidas de una cultura a otra. Quizás los hebreos, durante sus migraciones o en tiempos de exilio, tuvieron contacto con las ideas y relatos de las culturas de Mesopotamia, incluyendo los sumerios. Estas historias habrían viajado a través de los siglos, pasando de boca en boca, hasta llegar a ser escritas y adaptadas en los textos bíblicos. ¿Será que nuestras religiones y mitos tienen raíces más profundas y compartidas de lo que creemos? ¿Y hasta qué punto estos relatos sumerios influyeron en la forma en que interpretamos la vida y el mundo hoy en día? Al explorar estas conexiones, vemos cómo, desde los tiempos más antiguos, las ideas han viajado, cambiado y evolucionado para dar forma a las creencias que hoy conocemos. La civilización sumeria fue pionera en muchos aspectos. Desarrollaron la escritura, crearon complejas estructuras de templos y ciudades y registraron mitos que intentaban explicar el origen de la humanidad y la naturaleza de los dioses. Estos antiguos relatos, escritos en tablillas de arcilla en el sistema de escritura cuneiforme, fueron preservados a través de los siglos. Pero lo fascinante es que, de alguna manera, sus ideas y sus historias parecen haber viajado mucho más allá de su tiempo y lugar de origen, dejando una marca en la mentalidad de los pueblos que vinieron después, incluyendo las culturas que dieron forma a la Biblia y al pensamiento judeocristiano. Dioses y cosmogonía. Uno de los primeros impactos de la cultura sumeria en el pensamiento judeocristiano se puede observar en su visión de los dioses y de cómo surgió el mundo. Los sumerios creían en una multitud de dioses, cada uno asociado con diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida humana. Por ejemplo, el dios Anu era el dios del cielo, Enlil el dios de la atmósfera y la tormenta, y Enki el dios del agua y la sabiduría. Según la mitología sumeria, estos dioses crearon el universo
y luego dieron origen a los seres humanos para que trabajaran y mantuvieran el orden del mundo. Lo curioso es que, aunque el pensamiento judeocristiano se basa en el monoteísmo, en la idea de un solo Dios creador, algunos estudiosos han notado ciertos paralelismos. Por ejemplo, en los primeros capítulos del Génesis se habla de la creación del mundo en etapas, una estructura que recuerda a los relatos sumerios, donde los dioses crean el universo en una secuencia ordenada. Además, en ambos casos, se describe a un creador o creadores que moldean la vida y ponen al ser humano en el centro de la creación. El concepto de moral y castigo divino. Otro aspecto interesante es cómo los sumerios influyeron en el pensamiento sobre el bien y el mal, el castigo y la justicia. En la antigua Sumeria, se creía que los dioses recompensaban a los justos y castigaban a los malvados, una idea que también vemos reflejada en la Biblia. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, cuando el rey Gilgamesh actúa de forma tiránica y egoísta, los dioses deciden enviarlo a una serie de pruebas para que aprenda el valor de la humildad y la compasión. En el pensamiento judeocristiano, encontramos esta misma idea de un Dios que observa, juzga y recompensa a los buenos y castiga a los malvados. En las historias bíblicas, Dios es un ser moral que exige justicia y bondad de sus seguidores. Esta noción de una deidad que evalúa la conducta humana y actúa en consecuencia parece haber sido muy influyente en la forma en que el judaísmo y posteriormente el cristianismo concibieron la relación entre Dios y la humanidad, el diluvio universal. Quizás uno de los relatos más sorprendentes que una ambas culturas es el de un diluvio devastador. Los sumerios contaron en la epopeya de Gilgamesh la historia de un gran diluvio que destruye la humanidad y de un hombre, Utnapishtim, que recibe instrucciones divinas para construir un arca y salvar a su familia y a los animales. Es inevitable pensar en la similitud con el relato bíblico de Noé. En ambos relatos, el diluvio es enviado como castigo por el comportamiento inmoral de la humanidad, y un hombre justo recibe la misión de preservar la vida para empezar de nuevo. Este tema de una catástrofe enviada por los dioses, o por Dios en el caso bíblico, y la salvación de los justos es un elemento fundamental en la Biblia. La presencia de relatos tan parecidos ha llevado a algunos expertos a pensar que esta historia del diluvio tiene raíces comunes en las antiguas culturas de Mesopotamia y que, con el tiempo, fue adaptada en el contexto de la tradición hebrea, el más allá y la vida después de la muerte. Los sumerios también desarrollaron ideas sobre la vida después de la muerte que pudieron influir en el pensamiento judeocristiano. Según la creencia sumeria, las almas de los muertos iban a un inframundo oscuro y sombrío. No había una recompensa eterna o castigo eterno como en las creencias posteriores, sino una existencia en un lugar donde el espíritu continuaba, pero sin grandes alegrías ni sufrimientos. En el Antiguo Testamento, la idea del más allá es vaga y se menciona un lugar llamado Sheol, una especie de inframundo donde van las almas, un concepto similar al inframundo sumerio. Aunque el Sheol bíblico y el inframundo sumerio tienen diferencias, ambos presentan la idea de que la muerte no es el final absoluto, sino el comienzo de otra existencia, aunque de una manera más sombría y misteriosa. Rituales y templos. Los sumerios también dejaron su marca en la manera en que se rindió culto y adoración a lo divino. Ellos construyeron enormes templos llamados zigurats, que eran torres escalonadas donde se adoraba a los dioses y se ofrecían sacrificios. Estos templos eran centros de la vida social y religiosa y tenían sacerdotes encargados de mantener las ceremonias y rituales. En el judaísmo también se construyeron templos, siendo el templo de Salomón el más famoso, y los sacerdotes cumplían una función importante al mediar entre el pueblo y Dios.
Aunque el judaísmo se basa en la idea de un solo Dios, la estructura de los templos, la importancia de los sacrificios y el papel de los sacerdotes parecen tener cierto paralelismo con las prácticas sumerias. La noción de un lugar sagrado donde se realizan rituales para conectar a los humanos con lo divino fue una práctica central en ambas culturas. La influencia sumeria. ¿Una coincidencia o un legado? A lo largo del tiempo, los hebreos, así como otros pueblos de la región, tuvieron contacto con las historias y creencias de Mesopotamia. Los sumerios fueron absorbidos por otras culturas, como los acadios, los babilonios y los asirios, quienes mantuvieron y adaptaron muchas de sus tradiciones. Es probable que, a medida que las historias se transmitieran de una generación a otra, las culturas vecinas fueran adoptando y adaptando estos relatos a su propio contexto y sus propias creencias. Después de explorar cómo las antiguas creencias sumerias podrían haber influido en historias fundamentales de la Biblia, uno se pregunta, ¿por qué es importante redescubrir estas raíces? A primera vista, podríamos pensar que los mitos y creencias de una civilización extinta hace millas de años no tienen mucho que ver con nosotros hoy. Pero si miramos más de cerca, encontramos que el pasado está entretejido en nuestras creencias actuales y en cómo entendemos el mundo. Viajar a esos orígenes no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que también nos permite vernos a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Conocer nuestras raíces antiguas es como mirar a un árbol gigantesco. Las ramas y hojas que representan nuestras ideas, religiones y valores actuales no podrían existir sin un sistema de raíces fuertes y profundas. Estas raíces son nuestras conexiones con las civilizaciones antiguas, como la Sumeria, que dieron forma a nuestra manera de pensar y que, sin que nos demos cuenta, todavía nos hablan a través de los relatos que nos han llegado. El poder de los relatos compartidos. A lo largo de los siglos, las historias antiguas se han compartido, adaptado y reinterpretado. La epopeya de Gilgamesh, los relatos sumerios sobre la creación, los relatos sobre un diluvio universal y sobre una torre que llega al cielo. Todas estas historias han encontrado su camino hasta nosotros, de una forma u otra. Al descubrir sus similitudes con los relatos de la Biblia, no solo aprendemos sobre las posibles influencias entre culturas, sino que también reconocemos que los seres humanos, en cualquier lugar y época, nos hemos preguntado las mismas cosas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Estas preguntas son eternas y ver cómo las respondieron los sumerios nos recuerda que no estamos solos en esta búsqueda de respuestas. Así como ellos crearon relatos para entender la vida, nosotros hacemos lo mismo hoy, en forma de ciencia, filosofía y también, a menudo, en nuestra propia fe. Volver a estas antiguas historias es como encontrar a antiguos compañeros en el camino, seres humanos que, al igual que nosotros, miraron al cielo y se preguntaron por su lugar en el universo. Reconocer nuestra historia común. Explorar las raíces sumerias de la Biblia es también una forma de reconocer nuestra historia común. A veces pensamos en las civilizaciones antiguas como si fueran totalmente ajenas a nosotros, pero la realidad es que estamos mucho más conectados de lo que imaginamos. Los antiguos pueblos de Mesopotamia influyeron no solo en las creencias religiosas, sino en el lenguaje, en la forma de organizar las ciudades, en la escritura y en la transmisión del conocimiento. Entender que la cultura judeocristiana pudo haber recibido influencias de la cultura sumeria y otras civilizaciones antiguas nos ayuda a ver la Biblia y otras escrituras como reflejos de un gran mosaico cultural que hemos ido construyendo juntos. Nos recuerda que las ideas no nacen aisladas, sino que viajan, se transforman y se adaptan.
Los relatos de la Biblia se vuelven más ricos y profundos cuando reconocemos que forman parte de una larga tradición de búsqueda de sentido que comenzó hace millas de años. Nuestras creencias y valores bajo una nueva luz. Además, redescubrir nuestras raíces antiguas también nos da la oportunidad de ver nuestras propias creencias y valores desde una nueva perspectiva. Al entender que muchos de los relatos bíblicos pueden haber sido influenciados por mitos más antiguos, como los de los sumerios, podemos ver nuestras creencias como parte de una evolución cultural. Esto no significa restarle importancia a la Biblia o a cualquier otro texto sagrado, sino comprender que nuestras creencias tienen una historia rica y compleja que puede ser aún más valiosa cuando conocemos sus orígenes. El redescubrimiento como puerta a la sabiduría. Quizás lo más importante de redescubrir nuestras raíces es que nos permite abrir una puerta a la sabiduría antigua. Los sumerios y muchas otras civilizaciones que existieron antes que nosotros tenían formas profundas de entender la vida, el universo y lo divino. Al explorar sus relatos, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la humildad, el respeto por la naturaleza y la necesidad de vivir en equilibrio. Un legado que nos une al final. Redescubrir nuestras raíces no solo nos ayuda a comprender mejor nuestras creencias, sino que también nos une como seres humanos. Nos recuerda que, más allá de las diferencias culturales y religiosas, compartimos una historia común. Todos descendemos de aquellos antiguos pueblos que soñaron, temieron y buscaron respuestas a lo desconocido. Al recordar esto, nos volvemos más conscientes de nuestra humanidad compartida y del papel que jugamos en esta gran historia que sigue desarrollándose. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través del tiempo y las antiguas civilizaciones. Hemos explorado cómo los relatos sumerios, algunos de los más antiguos de la humanidad, pueden haber dejado su huella en historias que muchos conocemos desde pequeños. Nos adentramos en las leyendas de un gran diluvio, en la búsqueda de la inmortalidad y en la relación entre los humanos y los dioses. Es increíble pensar que esas historias, escritas en tablillas de arcilla hace millas de años, pueden haber influido en los relatos que encontramos en la Biblia y, en consecuencia, en la forma en que muchas personas ven la vida y el universo. Ahora bien, todo este viaje nos lleva a una pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo nos afecta conocer estas posibles conexiones entre los relatos sumerios y las historias bíblicas? Al final, entender nuestra historia no es solo un ejercicio académico, sino una forma de aprender más sobre quiénes somos y cómo hemos llegado a ser quienes somos. Nos ayuda a ver que las culturas y creencias no nacen de la nada, sino que son el resultado de siglos de evolución, de intercambio de ideas, de encuentros y de adaptaciones. En este punto, quiero invitarte a compartir lo que piensas sobre este tema. ¿Crees que es posible que estos relatos antiguos realmente hayan influido en las creencias que forman parte de la cultura actual? ¿O crees que es solo una coincidencia? Te descubrirás que los sumerios, un pueblo tan antiguo, tuvieran ya estas ideas tan avanzadas sobre el origen del mundo, la relación con los dioses y la moral. Es aquí donde tú puedes darle vida a esta historia compartida. Me encantaría que nos contaras en los comentarios qué te ha parecido este tema, si crees que es posible que nuestra cultura moderna esté conectada con esos relatos tan antiguos, o si piensas que las historias de la Biblia y los relatos sumerios pueden ser simplemente reflejos de algo más universal, algo que todos los seres humanos llevamos en el corazón. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre temas como este, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Además, puedes activar la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video.
Aquí siempre estamos buscando maneras de traer historias y temas que despierten la curiosidad, que nos hagan pensar y que, en el mejor de los casos, nos ayuden a conocernos un poco más a través del pasado. Así que, si tienes preguntas o temas relacionados con la historia, la religión o los mitos antiguos que te gustaría ver en futuros videos, déjalo también en los comentarios. Estamos aquí para crear una comunidad de personas que, como tú, buscan respuestas a preguntas que han estado en la humanidad desde siempre. Con esto cerramos nuestro viaje de hoy. Pero recuerda que el fin de un vídeo es solo el principio de una conversación. Así que nos vemos en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia y nos vemos pronto para seguir explorando juntos los grandes misterios de la humanidad.